Hola, ¿cómo están? Este es un video que estoy grabando para resolver algunas dudas sobre el ejercicio que tienen que presentar para esta semana. Entonces, retomando lo que habíamos visto en la clase del lunes, que son funciones condicionales, tenemos aquí una pequeña tabla, un pequeño ejemplo relacionado con la actividad que ustedes deben de desarrollar para esta semana. Entonces, tiene una estructura muy similar, tiene poquitos nombres, simplemente un ejemplo, pero tiene los mismos encabezados. Entonces, las condiciones van a ser similares a las del ejercicio que ustedes deben de realizar. Aquí están, aquí a un ladito las tengo y vamos a empezar entonces a resolver cada una de estas condicionales con la información que tenemos en estas columnas. Entonces, como primera medida para empezar a desarrollar nuestro ejercicio es convertir en tabla el rango de celdas que tiene los datos. Entonces lo vamos a lograr oprimiendo las teclas control T y ahí nos aparece el rango seleccionado. Vamos a darle a aceptar y nos va a aparecer el formato de tabla en los datos que habíamos seleccionado. Entonces, inmediatamente le damos a aceptar, nos abre la pestaña de diseño y ahí vamos a poder organizar el aspecto de nuestra tabla. Entonces esto es a discreción de cada quien, cada cual escogerá el estilo que le parezca mejor. Aquí yo he escogido este estilo y vamos a empezar con los condicionales. Entonces, el primer condicional que deben de crear es un condicional sí más sí, en el caso de las facultades que están enlazadas con las ciudades. Entonces la estructura siempre va a ser la misma. Vamos a empezar con un igual y vamos a poner la función sí. Entonces selecciono la función sí y aquí tenemos la estructura de esa función. Tiene una prueba lógica que sería la condición a cumplir, un valor sí verdadero que sería en el caso de cumplir esa condición, qué valor nos va a arrojar la función, y un valor sí falso en el caso de no cumplir con la condición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es enlazar esa condición a la celda de ciudad. En este caso, esta celda que tiene la ciudad de Marinilla, vamos a seleccionarlo y le vamos a dar aquí un igual. Listo, o sea que si la ciudad es igual, vamos a ponerle exactamente igual el nombre entre comillas, perdón, le vamos a dar un punto y coma para dar el valor sí verdadero. Entonces, en el caso de ser igual, le vamos a poner, por ejemplo, un nombre a esa facultad. Pongámosle aquí ambiental y vamos a poner otro punto y coma y vamos a crear otra función sí dentro de esa función sí. Entonces volvemos y escribimos el sí, aquí lo tenemos, doy doble clic, volvemos a seleccionar esta celda, le voy a dar un igual, le voy a poner estas comillas y vamos a poner aquí el nombre de la segunda ciudad. Cerramos comillas. Listo, punto y coma, valor si verdadero. En este caso, pongámosle aquí Facultad de Economía. Y vamos a crear, aquí no hay necesidad de crear otra función sí. Tenemos solo tres ciudades, entonces para la ciudad restante nos vamos a valer del valor sí falso. Voy a poner aquí un punto y coma. Listo. O sea que sería si no se cumplen las dos primeras ciudades, entonces restaría la tercera. Aquí lo ponemos con el valor sí falso y le vamos a poner, por ejemplo, la facultad de diseño. Entre comillas, cerramos paréntesis, ahí cerramos el primer paréntesis, luego el segundo paréntesis, él nos los va mostrando con colores y le vamos a dar enter. Automáticamente vemos que nos ha generado la misma función en toda la columna. Entonces, esa es la importancia de crear este formato de tabla, que él replica en toda la columna la misma condición. Aquí vamos a trabajar entonces para el sueldo, listo, y el sueldo está dado por el cargo.
Aquí solo tenemos dos cargos, listo. Entonces nos dice que lo vamos a hacer con una función sí, ¿cierto? Es similar a esta función sí que teníamos acá y vamos a darle igual, listo, función sí. La prueba lógica en este caso sería, si es igual aquí a docente, le vamos a poner entre comillas docente, vamos a dar un punto y coma y le vamos a dar el valor sí verdadero, en este caso, por ejemplo, digamos 1.500.000 y vamos a crear un punto y coma y otra función sí dentro de esa función sí. En este caso solo tenemos dos condiciones distintas, entonces voy a poner aquí una prueba lógica en la cual esta celda, que sería en este caso la F5, va a ser igual, punto y coma, a auxiliar. ¿Listo? Ese punto, cerramos las comillas, damos un punto y coma y ponemos el valor sí verdadero. En este caso, digamos que vamos a poner un valor de 2 millones. Vamos a dar aquí un punto y coma para el valor sí falso, que lo debemos poner. Y le vamos a dar, si no se cumple ninguna de las dos, entonces que sea 3 millones de pesos. ¿Listo? En ese caso cerramos aquí paréntesis y cerramos paréntesis. Le damos enter. ¿Listo? Aquí algo falló dentro de la ecuación. Estamos viendo que nos cogió el valor falso. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar este nombre que tengo aquí y lo vamos a pegar acá. ¿Listo? Ahí ya nos cambió, había un error en la escritura dentro de la función. Entonces, si no da bien el resultado es porque tenemos algo mal copiado. ¿Listo? Entonces, yo lo resolví copiando y pegando el nombre de aquí, lo pegué dentro de la función. Ahí tenemos la condición ya lista. Aquí vamos a poner, por ejemplo, eh, otro cargo y nos va a coger el valor sí falso. Aquí lo tenemos, entonces tenemos tres sueldos diferentes. El auxilio, vamos a hacer un auxilio enlazado con i y otro enlazado con o. Entonces la función sigue siendo la misma, la función sí tiene una prueba lógica que en este caso vamos a enlazar con una función o y en esa función o vamos a crear tres condiciones o dos condiciones. En este caso vamos a cumplir dos condiciones. Entonces si tenemos que esta celda de aquí del cargo es igual a auxiliar, listo, vamos a, o si es la celda de acá es igual a, vamos a ponerlo entre comillas, aquí me faltaron las comillas, vamos a poner bien la ecuación, aquí entonces tendríamos entre comillas el género femenino, listo, y punto y coma, si esta celda del sueldo es igual a millón, pongámosle aquí mayor, se le puede poner mayor o igual a 1.500.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a quitarle 1, listo, esa sería la condición, si el sueldo es mayor o igual a 1.500.000, entonces punto y coma, listo, vamos a cerrar primero esta función o, ahora sí vamos a poner el punto y coma, y ahí sí tenemos el valor sí verdadero. Entonces tenemos hasta ahora la prueba lógica que es igual sí, tenemos la función o, entre paréntesis tenemos todas nuestras condiciones y finalmente nos abre la ventana para poder escribir la función sí verdadera y la función sí falsa. Entonces si se cumple alguna de las tres, vamos a poner aquí un valor de 350.000. Si no, vamos a poner un resultado sí falso de 50.000. Vamos a cerrar el paréntesis, el último paréntesis y le vamos a dar enter. En este caso, como la función sí está enlazada con una función no, entonces vamos a incluir más resultados. Aquí vemos que la mayoría de personas, en este caso, ha recibido el auxilio
Y vamos a copiar, en este caso, para ver la diferencia entre sí y o, voy a copiar la función aquí en este auxilio 2. Entonces la copio, la voy a pegar aquí, listo, le voy a dar enter y simplemente voy a cambiar este o por una y. La selecciono, le doy enter y tenemos que menos personas cumplen la condición. ¿Listo? Simplemente lo que debemos hacer aquí en este caso es sumar con autosuma. Voy a darle clic aquí en autosuma, le doy enter y aquí nos da el resultado del sueldo total de cada uno de esos empleados. ¿Listo? Finalmente, para terminar el ejercicio de la tabla, entonces me voy a seleccionar una de las celdas de la tabla, me abre la pestaña diseño, la voy a seleccionar y finalmente escojo este apartado que tenemos acá, esta etiqueta de filas o fila de totales, y vamos a generar una fila donde vamos a tener todos los totales, listo, donde vamos a contar, por ejemplo, una cuenta de la cantidad de empleados, ¿cierto? Tenemos aquí un valor total que lo podemos sumar. Este sería sin auxilios y este sería con auxilios, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ese es el trabajo que se debe realizar con las tablas y las funciones sí. Entonces, automatiza el proceso, ¿cierto? De una manera lógica. No tenemos que estar llenando por condición cada una de estos resultados que tenemos aquí, sino que simplemente enlazamos resultados a condiciones que tenemos dadas en las columnas que ya había información. Entonces, así deben de realizar el ejercicio. Las funciones son similares. ¿Listo? Simplemente la función o la clave para crear bien la función está dada en el orden de los factores, en si utilizamos bien los paréntesis y las comillas y las celdas que vamos a seleccionar para crear ese resultado. Entonces, es simplemente lo que debemos hacer para crear esas condiciones. Entonces, si tienen alguna duda, ya saben que me preguntan y eso ha sido todo por esta sesión.